Pues ya estoy como grabando. Eh, pues bienvenidas y bienvenidos que nos ven como en la grabación a esta web conference, la última del curso de Dibujo Espacialidad de este 16-1. Pues le agradezco mucho a Heidi también por estar. Sé que es un horario que puede ser complejo, sin embargo, pues también creo que es el horario como de almuerzo de algunas y algunos, y bueno, es también el tiempo en el que quizás algunas personas también pueden conectarse, por eso lo hicimos hasta ahora. Mm, la idea de esta web es como revisar un poco el cierre del curso, ¿verdad? Sobre todo pensando en la fase final, que tiene que ver con el asunto de la espacialización, ¿no? Es decir, cómo a partir del registro, voy a decirlo así para recapitular cada fase, cómo a partir de la escogencia, luego el análisis de los aspectos, digamos, físicos y funcionales de la máquina, de pensar cómo esa máquina dibuja y finalmente encontrar unas maneras de expandir esas formas de dibujo de la máquina. Hacemos ahora un proceso como de visualización de eso que ha pasado con la experimentación de la máquina. Entonces, claro, una cosa que sería eh, razonable, y voy a compartir para eso la pantalla. Listo, ahí creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Es una cosa que sería lo más razonable, sería preguntarnos primero qué mostrar, ¿no? Entonces veníamos de la etapa 4 que era una fase donde se elaboró una imagen, digamos, o unas formas de trazado, unos procesos de acción expandida de la máquina. Y uno diría lo más lógico sería mostrar ese proceso que fue resultado de la expansión. Sin embargo, yo creo que el tipo de formato o el asunto de la investigación-creación nos da a veces mucho más que eso. Es decir, puede que la imagen final del trazado, de lo que se ha venido realizando, no dé cuenta de lo más importante del proceso. Puede que lo más importante del proceso haya sido lo que pasó con ustedes en relación a la máquina, que haya sido el funcionamiento de la propia máquina de esa cuestión de la expansión, o incluso lo que se despertó tras el análisis de la máquina misma, de alguna manera en la fase 2. Entonces es muy importante entender esta relación de la potencia, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de mostrar en el proceso de experimentación y dibujo? La imagen, el proceso, la acción del cuerpo, la acción de la máquina en sí misma. Hay personas que lo que hicieron fue construir una máquina y entonces se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Es la imagen final? ¿Es las huellas del trazado que queda o es el procedimiento lo más importante que tenga lugar acá? Entonces yo creo que pues aprovechando que solo estamos los dos en este momento, Heidi, podríamos pues digamos hacer una suerte también como de tutoría, de presentación también de lo que ha sido tu proceso, o sea, como de escuchar tus dudas, en qué vas, cómo has avanzado, y desde ahí responder esta pregunta primero de qué sería lo más interesante en tu caso, y luego seguir pues con las otras diapositivas. Entonces, no sé si nos puedes o me puedes contar cómo, digamos, en qué va tu proceso, cuál era tu máquina nuevamente, y cómo ha sido este último asunto de la fase 4. Bueno, pues la máquina que yo usé fue algo muy sencillo y era la regla, si te acuerdas. En cuanto a esta última fase, pues la verdad todavía no he iniciado. Pues me quedé en duda, fue de la fase anterior, la fase 3, que por eso te preguntaba que si ya habías terminado de calificar para saber si había quedado bien o no. Pero Pero, hasta pero sí, ahora, la fase 3 sí, pero ¿te refieres a la fase 4 o a la fase 3? La fase 3 se calificó toda y se enviaron audios de cada ejercicio. la fase 4 no he iniciado con la fase 5. Ok, La, listo, sí. fa- la fase 4, pues en la fase 3 realicé fue como la regla que sí, se va, ¿cómo era? Colgada en 2 hilos y tenía como el mecanismo de correr hacia la izquierda y a la derecha haciendo trazos.
ese fue la fase 3. Entonces tú me habías comentado que podía pues hacer algo así similar, pero ya como con más duración y en algo más, más grande, por decirlo así, en un pliego de cartulina, en una pared, para que fuera como un mecanismo más constante. Pero para la fase 4 pues no pude implementar esa misma técnica y lo hice más estilo manual. Y en cuanto a la fase 5 todavía no he revisado cuál es la temática de esta, así que no podría seguir. Y tú podrías de pronto compartir por acá o comentar más ampliamente eso que se hizo en la fase 4, o sea, cuando dices algo manual, si yo recuerdo, digamos que había como tres experimentaciones más o menos, ¿no? Una que era como una especie de columpio, que le ibas a decir, eh, donde la pintura estaba sobre la regla y con el movimiento de los hilos que la sostenían, pues se iba como generando, digamos, un movimiento pendular que iba dejando como unas marcas, ¿no? Luego aparecía otro que era un poco más como del arrastre de la pintura con la regla y había otra cosa, pero eso era como la fase 3. Y exacto, yo te sugería como un cambio de escala o una ampliación de la escala. Y entonces en la fase 4 tienes de pronto imágenes que podamos ver. Mm, pues me tocaría compartir el enlace, profe, porque no Bueno, tengo puede en ser. este momento. Y si quieres podemos compartirlo, me avisas cuando lo compartas por el chat y revisamos pues como rápidamente lo que va haciendo como ese procedimiento que tú hiciste y quizás desde allí cómo seguir. Pues lo hice como estilo manual, o sea, yo mismo trazando con la regla líneas, parecido como al péndulo, con los hilos, pero en este caso yo misma era la que lo hacía. Listo. Pues sí, sí, si quieres compartamos el enlace para ver, por ejemplo, asuntos como la escala, digamos la aleatoriedad o no, o qué patrón seguiste para trazar con la regla. Listo, lo acabé de enviar. Bueno, a ver, miremos. Dar de compartir para poder ir a chat. Y voy a volver a compartir. Ok, entonces digamos que aquí hay como unas decisiones, ujú, como una cuadrícula, ¿no? Un poco. Ujú, sí, algo así quedó. ¿Esto es cartulina? Sí, señor, en un pliego de cartulina lo puse sobre el mesón y fui haciendo los trazos. Y pues puse la pintura ahí en la regla. Entonces, igualmente, aunque yo era la que hacía los trazos, las líneas no quedaron bien marcadas, sino como una línea muy ligera y todo dependía de la presión y posición que yo tenía, le hacía hacia la regla. ¿Tú crees que es posible, digamos, trabajar esto sobre una superficie más rígida, como
No sé, pero pues, o sea, lo pregunto no como diciendo que va a ser así, sino evaluando las posibilidades. O sea, es posible tener, no sé, digamos, una tabla grande o una superficie, no sé, de otra cosa. ¿Cómo la ves? Como para esta última fase también. Hacerlo con otro material. Sobre otro material, sí, como que no sea una hoja de cartulina, sino de pronto un material que tenga ese mismo tamaño, incluso un poco más grande, pero que sea rígido. Me tocará en la mesa del escritorio que no tengo más. Sea, sobre la misma mesa que está la cartulina, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, pues digamos que voy a hacer como una serie de sugerencias técnicas. Eh, yo creo que en primera medida el soporte, este soporte, como que la imagen es una imagen pues abstracta, evidentemente, y es una imagen que tiene como una rigidez, como que lo interesante de ella es su rigidez, ¿sí? Es decir, como esa cosa matemática, un poco lineal, pero que también se entiende que es un gesto como de una persona, así que no es una cosa de una máquina en el sentido de una impresión o una cosa hecha por un computador, sino que se nota como la mano de alguien, digamos, tanto en los desajustes como de ortogonalidad, es decir, como que hay una inclinación en muchas de las líneas, y de otro lado también en el gesto como de los chorriones y demás. Eso tiene algo como chévere, como que conecta ¿a qué? Como a la humanidad, sí, por decirlo de alguna manera, o sea, un carácter humano en esto. Entonces, digamos que a mí esto me recuerda un poco, pues, como un tipo de trabajo que es este asunto del expresionismo abstracto, ¿no? Entonces, claro, el expresionismo abstracto es Pollock, sí, como una cosa, como una obviedad, pero yo creo que hay otra serie de artistas que trabajan desde esas lógicas como de la repetición y la abstracción. Entonces, aquí hemos visto como algunos, creo que esto lo vimos con la primera web, que es una persona que digamos que mira que su trabajo es realmente parecido, ¿no? Como que ella lo que hace es trabajar con un palo en este caso y va generando como unas retículas. Es una cosa sobre la meditación, ¿no? No solamente como técnica, sino que tiene un sentido también como espiritual, sus maneras de trazar y de trabajar. Entonces, digamos, esta ya es como Agnes Martín mucho mayor. Mm, y como dice aquí, hay una búsqueda sobre la trascendencia de la imagen, ¿no? Como el sentido de la imagen. Sería chévere como revisar algunas publicaciones, algunos asuntos como conceptuales de esto, como para darle algún peso también sobre lo que para ti puede significar esta práctica, ¿no? Porque igual que ella, pues no sé hasta qué punto o qué tan conscientemente, pero lo que tú estás haciendo es como un ejercicio de repetición, ¿sí? Un ejercicio que con la repetición va construyendo la imagen. Entonces, digamos, hay algo acá como inicial en esa especie de meditación, ¿sí? Lo que yo te propondría para una imagen final, pero yo creo que vale la pena hacer otra imagen, es entregarle mucho más tiempo a esto, ¿sí? Podría haber una variación de color, digamos, aquí estás escogiendo dos colores, yo te recomendaría quizás escoger por ahí unos tres o máximo cuatro, y jugar de pronto con eso, ¿no? Como hacer unas pasadas con un color, luego con otro, tener de pronto más cantidad y permitir que la superficie se cargue mucho más. Por eso pensaba que estaría chévere que fuera una superficie primero más rígida, porque no se verían como las arrugas y yo creo que sobre algo totalmente liso se va a ver mucho mejor el resultado final, que finalmente son como líneas abstractas, pero también porque una superficie más rígida puede recibir más capas de pintura, ¿sí? Entonces, si fuera, no sé, madera o si fuera sí, como un plástico, sobre todo yo creo que la madera sería lo ideal. Si fuera un retablo de madera grande, pintado primero con gesso, como con blanco, lijado, como muy bien preparado, y sobre él hiciéramos este experimento durante unas horas, o sea, como que pudieras darle varias orientaciones, puede ser esto, vertical y horizontal, podría también haber de pronto un pase de diagonales con otro color, pudieras como ir mezclando esto, eh, pues yo creo que sería,
tomaría como otro carácter, o sea, valdría mucho la pena también como imagen, ¿sí? Entonces eso es como lo primero que yo creo que puede haber en este ejercicio, como un salto de tiempo, como mucho más tiempo del mismo proceso, dejar que se acumule y que vayan apareciendo como imágenes interesantes de eso. Eh, Se me ocurre también que otro artista, el problema es que estas no son de las obras más famosas de Sol Lewitt. Mm, Como que ese asunto de la repetición obsesiva está presente en su obra, sí, claro, pero quería ir a ver, porque él también tiene unas de color, como donde lo que hace es como intercambiar colores, o sea, como hacer tramas, líneas, muchas líneas y va cambiando como de colores. Pero bueno, yo creo que ahí se va entendiendo como a lo que me refiero y es al asunto como de la secuencia, ¿no? Como una línea tras otra, más pegadas, darle el tiempo a la elaboración, a la meditación, como también a la experimentación de lo que va pasando aquí. ¿Sí? Entonces creo que darle mucho más tiempo a esto podría dar unos resultados increíbles. Mm, y yo creo que entonces hay como dos escenarios, ¿no? El de la imagen final y el del procedimiento, ¿verdad? Entonces habría que preguntarse finalmente qué tan interesante o qué tan intenso es el registro de este procedimiento, qué tan chévere es el video, por ejemplo, tuyo haciendo la pieza, ¿sí? O qué tanto vale la pena mostrar ese registro de video al final, o si simplemente es en efecto la imagen final colgada en una pared. Para eso vamos a volver a la pregunta de la web, ¿sí? Que es donde encontramos la potencia, si en la imagen o en el procedimiento. Entonces, vamos a ver rápido como una serie de artistas, de imágenes, y tal vez con eso tú puedas pensar dentro de tus posibilidades. ¿Cómo hacer una imagen final? Si tienes la posibilidad de hacer una imagen final como o más grande o con más capas o como con una factura un poco mejor, o si por el contrario repites esta pieza y te concentras es en el procedimiento de lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, una opción, sí, ya entonces se aplica para todos, es pensar que el trazado o la imagen final es la pieza. Es decir, y vamos a poner este ejemplo. Este es un artista brasileño que se llama Big Muniz, y lo que hace aquí Big Muniz es eh, tomar, digamos, un elemento cotidiano que es el chocolate y pintar con él, ¿sí? Digamos que hay unos asuntos políticos sobre el asunto de las masas, sobre el asunto de lo dulce, también el tipo de material que le interesa, pero digamos ya en lo concreto la obra es unos dibujos que él hace, algunos de la historia del arte, como esto que es una fotografía, digamos, de Pollock, de esto que estamos viendo ahorita, el expresionismo abstracto, y otras como por ejemplo esta foto de unos turistas o este de la Mona Lisa que está hecho con arequipe y con mermelada. Claro, hay una habilidad técnica, pero finalmente lo que él hace como elemento de dibujo expandido, de dibujo contemporáneo, es como reproducir estas obras o estas imágenes con chocolate, ¿sí? Y en esa reproducción es muy importante ver que no importa tanto el procedimiento, porque quizás el procedimiento de verlo a él pintando esto, pues no es muy distinto a una persona pintando cualquier cosa, lo único diferente son sus materiales, sino que en efecto lo que vale la pena ver al final es el resultado de la obra, o sea, ver el resultado de la Mona Lisa hecha con arequipe, con mermelada, como esa relación entre la imagen y la comida, o entre un material que no es un material de las artes convertido en imagen, incluso pensar lo efímero que son estas obras, ¿no? Obras que se van a acabar, que no pueden tener digamos, no se pueden guardar porque pues se deshacen con nada, o les entra como hongo, son materiales que no son para eso, ¿no? Pero sin embargo es la imagen lo más interesante que ver. Valdría, y lo quiero poner un poco así, no valdría tanto la pena ver a Big Muniz trazando esto, pintándolo o dibujando con estos materiales como la imagen final. Además, Big Muniz, digamos, tiene una gran parte de su obra es la fotografía de estos dibujos o de estas pinturas. Entonces, lo que se vende, por decirlo de alguna manera, son las fotos
de lo que se hace. Entonces la imagen lo más importante en su caso. ¿Sí? Mm, un segundo asunto que podría ser importante, que yo creo que en tu caso, Heidi, no es tan importante tampoco. O sea, tú podrías decidir si darle un gran valor a la imagen final, elaborando una imagen más compleja, de mucho más tiempo, con varias capas, y ojalá sobre otro soporte, y al final lo que se emplaza o se pone en circulación o se cuelga en un lugar, que digamos en tu caso es sencillo eso, podría ser simplemente la imagen, ¿no? Colgada en una pared, dispuesta en un lugar, recostada, si es una imagen muy grande, y de pronto por ahí cerca la regla, ¿no? O la regla integrada a esa imagen. Eh, Sin embargo, bueno, esa es una opción. Sin embargo, otra característica que podría ser interesante es esto, como destacar el valor de la pieza en el espacio. ¿Qué pasaría si ahora se hace un procedimiento con la regla, de pronto no sobre una superficie, sino sobre un espacio particular? ¿Sí? No sobre una hoja, sino sobre una pared, sobre una esquina, sobre un espacio tridimensional, y se hacen varias de estas huellas generando como un señalamiento, un interés, un recorrido. Pues para eso está, por ejemplo, la obra de César del Valle. Claro, César del Valle trabaja unos dibujos hiperrealistas y digamos que hay una relación entre el soporte y el dibujo, lo que hace es arrugar el papel y entonces estas arrugas pues dialogan mucho como con las expresiones o por ejemplo estas, ¿no? Pareciera que el personaje está sosteniendo el papel arrugado. Mm. O finalmente esta, digamos que ella no está dibujada sobre un papel, sino sobre una pared, y pareciera que es como que el papel se rompe y ella va cayendo ahí alrededor. Entonces hay una relación entre el dibujo y el espacio, donde el dibujo se toma literalmente el espacio, y eso ha pasado en algunos de los procedimientos que ustedes tienen. Entonces, claro, esa relación entre dibujo y espacio como instalación, ¿cómo la están proponiendo? ¿Sí? Creo que esa es otra posibilidad dentro de las formas de registro y de finalización del curso. Destacar el valor de la pieza en el espacio. Entonces, uno es la pieza en sí misma, el trazado como pieza final. La segunda sería la relación entre la pieza y el espacio. Mm, Aquí hay otro ejemplo importante, ¿no? Y ahí vienen algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones lógicas de la instalación o del desarrollo de la pieza en el espacio? En el caso, por ejemplo, de Regina Silveira, estas son imágenes en las que el espacio es fundamental para su funcionamiento y expansión. Es decir, tomarse la pared, alejarse de ella, tener suficiente distancia para recorrerla, para pararse desde un punto de vista donde la sombra coincide, digamos, con el gancho y demás, son asuntos muy importantes para la obra. ¿Sí? Entonces, valdría la pena, y hablándole también directamente a Heidi que está acá, si tú dijeras como no, ahora voy a lanzarme a trabajar sobre el espacio, es decir, sobre una pared, mm, sobre una esquina o sobre un espacio externo, sobre una serie de objetos, pues cómo eso configura la instalación o el espacio de recorrido. Mm, Hay que tener en cuenta aquí que, claro, este es un ejemplo importante de Regina Silveira, y es que algunas imágenes pues cambian dependiendo del espacio en que se encuentran. Entonces vean pues, la diferencia, por ejemplo, entre estas dos instalaciones, ¿no? Cuando ella hace esta instalación de esto es como, se llama eso como contact negro, sí, como ese plotter de corte, para hacer como estos insectos gigantes y dependiendo del lugar. Entonces, cuando tiene un espacio completamente cerrado, pues lo que hace es proponer esta mesa al centro, generar determinada iluminación, como darle al espectador también la sensación como de algo que igual está cerrado como la escena, pero que cuando lo trabaja en un espacio con ventanales o abierto, pues se activan unos asuntos que no están al otro lado, que son las sombras, ¿no? Entonces, todas las sombras en el piso lo vuelven un espacio como muy caótico, entreverado y suficiente para que no haya más elementos dentro de la instalación. Entonces es importante pensar también en sus prácticas qué tipo de espacios están utilizando para hacer estas instalaciones o estas muestras. Y dependiendo de ello, deciden qué usar o qué no. Entonces, en tu caso, si tú dijeras, bueno, voy a trabajar esta vez sobre una ventana o una esquina que tiene unas entradas de luz o unas formas de luz determinadas, puede haber unas acciones distintas a otras. Profe, disculpe una pregunta. Claro.
como me encuentro, o sea, en el apartamento donde me encuentro no me pertenece como para hacerlo en una pared. ¿Qué posibilidad hay de que pueda de pronto realizarlo en un lienzo? Sí, yo creo que eso es posible, sí, es posible y yo creo que ahí activaríamos como un asunto y es, si fuera la imagen sobre un lienzo, ojalá grande, entonces nos quedaría la pregunta, si es el lienzo la imagen final y simplemente lo colgamos, o sea, si es el procedimiento sobre un lienzo que queda como una especie de dibujo, digamos, tradicional, pero hecho con otros materiales, que es una de las posibilidades, o si ese lienzo pues se activa en el espacio. Entonces, cómo se dispone ese lienzo, cómo dialoga allí, también es importante. ¿Mm? Entonces, sí, podría ser en un lienzo, pero luego tenías que pensar en dónde lo pones, por qué lo cuelgas ahí, sí, como el sentido también de la disposición. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Listo. Pues bueno, eso asumiendo que es la imagen lo central. Ahora, podría haber otra opción y es que la pieza final, y va para otros proyectos de pronto más que para el tuyo, o bueno, también podrías evaluar eso. La pieza final no es la imagen, sino el registro del uso de la máquina, es decir, el video donde tú estás usando la regla de determinadas maneras. Sí, en tu caso yo creo que hay un uso como muy pictórico, que es de trazar líneas, de esparcir la pintura, y en ese sentido no es tan, digamos, interesante o potente ver el uso de la regla como acción artística o como máquina de dibujo, sino simplemente el resultado. Pero hay otros casos donde en efecto el uso de la máquina carga un montón de sentidos, digamos, conceptuales, técnicos o reflexiones sobre el propio dibujo que pueden ser bien interesantes. Voy a poner un ejemplo. Eh, esta obra, pienso que ya la habíamos visto antes, creo que en la primera o en la segunda web, que es pues de Francis Alice, como la paradoja de la Practice uno, es como a veces hacer algo no lleva a nada, ¿no? Entonces, creo que ya lo habíamos comentado, él empuja un bloque de hielo por Ciudad de México y el bloque se va deshaciendo hasta que queda una mancha de agua y ya. Entonces, claro, la obra no puede ser el bloque de hielo porque el bloque de hielo deja de existir en su ejecución, ¿sí? Entonces, esto por más que sea un performance, digamos, deja un registro y ahí es donde yo empiezo a sentir que esto es una acción de dibujo contemporáneo expandido. eh, y ese registro es, claro, el mapeo, el trazado por la ciudad, pero lo que hace Francis Alice, y uno lo puede ver en su página, es recolectar una serie de fotos y además hacer un video donde él muestra cómo va empujando pues, unas secuencias o unos planos secuencias donde él va empujando ese cubo de hielo por diferentes lados de la ciudad. Eso se va deshaciendo hasta que llega como a ese grado cero del charco. Entonces, claro, la obra aquí o la forma de mostrar la obra no puede ser, como lo digo, el hielo, sino tiene que ser el video. Entonces, en algunos de los casos, no sé, hay personas que están trabajando con bicicletas, por ejemplo, eh, con, no sé, algunas máquinas como de comida, batidoras y demás. Yo creo que en ese caso es más interesante ver el funcionamiento que la imagen final. Como que lo que es muy potente es entender que eso, que no parece una máquina para dibujar, también dibuja. Por ejemplo, darse cuenta que este cubo de hielo, siendo arrastrado por la ciudad, también genera unos trazados que se va deshaciendo y sobre todo, como dice el título de la obra, que este esfuerzo físico, que es arduo, al final no produce nada, ¿no? Porque el calor lo va deshaciendo y deshaciendo y no queda nada de ello, no se transforma el mundo a partir de eso. Pero entonces eso se ve mucho mejor en el video que en otra parte, ¿sí? Esta es otra obra que se llama como Línea Verde, en la que creo que él camina, creo que es con una pistola y un tarro de pintura, como por una frontera que divide dos países o dos espacios que están en conflicto. Es lo mismo, si uno ve la línea, pues la línea es interesante, sí, pero lo que es más contundente es esa acción como de él, como de alguna manera encarnando ese lugar del conflicto, de la tensión y de la guerra, a partir de recorrerla con esa
pintura verde, ¿sí? Entonces es el recorrido y el video del recorriendo lo que es más importante que la huella de la línea o la imagen en sí misma. La imagen es muy sencilla en términos plásticos, es solo una línea. Lo que es importante es el proceso de hacerlo. Mm, aquí hay de pronto otros ejemplos de ello. Entonces vamos a ver este que es del proyecto de máquinas de dibujo que da origen a esta metodología del curso del 2022. Entonces Diana Godoy, que era una artista y profesora de otra universidad, nos traía como sus bordados, ¿no? Nos mostraba como, claro, era el bordar como una forma de dibujo, que si uno lo piensa es mucho más evidente la relación entre el bordado y el dibujo que entre, no sé, estas otras prácticas y el acto de dibujar, y aquí se configura una imagen, se construye. Pero entonces revisando los registros de ella, más allá de las fotos, vamos a seguir este link. Claro, en ese registro de la acción empezamos a encontrar cosas muy interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, este proceso como de bordar o de coser la propia mano. Entonces, si uno lo ve como en términos de obra, hay muchos registros que tienen mucho más potencia que la imagen estática o que el resultado final del bordado. Entonces, aquí las manos que están tejiendo la propia mano, ¿no? La reiteración del gesto manual, del trabajo manual que ella hace, se vuelve muy potente, ¿no? Además que nosotros vemos como tres capas, la mano que está encima, la mano que está en medio, la mano que está debajo, pero la mano que está siendo dibujada también es una mano que está bordando. Entonces, el procedimiento o el registro aquí de lo que se hace se vuelve mucho más interesante, incluso tal vez que la misma pieza, que la misma obra, ¿no? Lo que nos dice este registro habla mucho. Entonces, puede que esto sea como otra manera de pensar lo que ustedes están mostrando, ¿no? Como ver esos registros, esos videos de la acción y darse cuenta si tal vez hay mucha más fuerza que en otros lados y desde ahí pues trabajarlos. ¿Fue claro eso, Heidi? ¿Tú qué dirías? Como ese asunto del registro como obra. Sí, sí, señor. Ok, listo. Sí, yo creo que tal vez, bueno, es tanto tu caso, pues lo digo por el video que presentabas antes, como que quizás sí podría hacerlo si hubiera una intencionalidad mayor. Yo creo que en tu caso la imagen está siendo más interesante, pero bueno, como para pensarlo ahí. Listo. Y la última, pues una de las últimas opciones sería ya no ni siquiera como el registro de la obra, es decir, el video de la acción de ustedes activando la máquina o la imagen, sino que en términos de espacialización podría ser que simplemente esté la máquina en el espacio y que esa máquina se permita ser activada por otros. Entonces, eso ocurre sobre todo en algunas personas que han elaborado, diseñado sus propias máquinas o que realmente han transformado esos objetos iniciales en otra cosa, que los han abierto, los han desintegrado, les han creado como nuevas formas de uso, tanto así que uno puede llegar y enfrentarse con ellas y leer otras maneras de hacer. ¿Sí? Mm, este es como un ejemplo de un artista alemán. Entonces, claro, lo que él deja es instalados sus procesos, como sus máquinas o sus procedimientos. Es un artista que trabaja mucho con el texto. Entonces, claro, es esa relación entre texto y espacio que se media a partir del dibujo y del trazado. Entonces, él deja instaladas ciertas cosas y la gente tiene la posibilidad de moverlas, de escribir, de hacer, de dibujar, ¿sí? A partir de unas instrucciones y más que instrucciones como de invitaciones que él deja. Entonces, él deja ya unas insinuaciones en el espacio y uno puede entrar y complementarlo o seguirlo trabajando. Veamos un poco cómo eso pasa, ¿no? Esto que llama como transciencia, ¿no? Como una ciencia que no busca comprobaciones ni resultados, digamos, positivistas o científicos, sino más bien
como una experimentación performativa de eso que está pasando ahí. Bueno, para cerrar, quería dar como otro ejemplo de esto de la máquina instalada como dispositivo interactivo a través de este trabajo de Soitza Noriega. Esta es una artista colombiana, performer, artista plástica, digamos que actualmente su trabajo tiene que ver más como con un asunto de las plantas y nuestras relaciones con ellas. Pero en esta pieza que estuvo en la Bienal de Artes Plásticas de la Gilberto Alzate Avendaño, lo que hacía era como activar su cuerpo. También. Activar su cuerpo como una máquina de dibujo. Entonces la máquina estaba ahí andando en el emplazamiento y lo que vemos es pues digamos el resultado de ese andar del cuerpo de ella en el espacio como pieza plástica, pero ella sobre todo es como lo que queda del performance, pero en efecto pues la pieza es el performance, solo que más allá de ello quedan como esas cintas pegadas en la pared. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito como ese cuerpo desplazándose. Todo tenía que ver con la medida del cuerpo, ¿no? Como de su propio cuerpo. Entonces ahí empieza como a subir las manos, a desplazarse, a encontrar como diferentes medidas y desde ahí ir poniendo como estas cintas que van formando como un gran dibujo. Vale decir que esta obra, digamos, tenía una activación como de varios días sobre el espacio y pues claro, acompañada de otros materiales, como que hablaban del cuerpo de la mujer, de sus maneras de comportarse, como de una especie como de adiestramiento, por decirlo de alguna manera, del cuerpo humano en torno a la sociedad y al espacio, y también como ella misma va como jugando o borrando ese límite. Era como una invitación, se diera como una invitación del propio Idartes, como a ver la obra. La última, sí. Entonces, bueno, como que recapitulando, lo importante de esta última fase es encontrar qué es lo que se va a mostrar, ¿sí? Si es la imagen, y la pregunta entonces es cómo esa imagen va al espacio, si es simplemente colocarla, un poco como lo que estamos hablando con Heidi, o si la imagen va al espacio complejizando el espacio, dialogando con él, acabando de construir el dibujo. Si en cambio es el registro de la máquina o el registro de las acciones lo que va a la espacialización, lo que se pone en el espacio, y entonces habría que ver si uno instala un video con unos materiales o si, no sé, si disponen unas fotos, ¿no? Como cuál es la materialidad de ese registro y cómo se pone en el espacio, ¿sí? Entonces, la espacialización sí es el registro en el espacio de la imagen, ¿sí? O del procedimiento, pero en todo caso es como ponerlo allí. Entonces no es solamente, digamos, quizás, es este video de la máquina lo que me interesa, sino cómo lo pongo en el espacio, cómo lo muestro en un lugar. Sí, que puede ser su sala, que puede ser, no sé, una biblioteca, que puede ser, digamos que pensando en que, claro, este no es como el proyecto final de grado ni nada, pues podrían usar sus propias casas, simplemente como desocupar un lugar, recoger algunas cosas y decir, bueno, aquí pondría yo las fotos de esto que he venido haciendo o el video de lo que he venido haciendo, ¿verdad? O si finalmente es entonces la máquina instalada como un dispositivo de interacción, es decir, yo pongo la máquina y permito que otros dibujen con ella, que es algo que también se ha hecho antes como en el curso. Entonces es un poco de ese orden o de esas posibilidades esta fase 5. La idea también es, pues sí, por decirlo así, como escoger alguna de esas tres y hacer el proceso en el espacio.
Entonces, o poner la imagen, o dialogar entre la imagen y el espacio, disponer el registro allí, o simplemente pues poner la máquina y permitir su interacción. Incluso pueden haber varias de ellas, ¿no? Puede que uno diga, es muy chévere lo que pasó en estas fotos, voy a poner las fotos y aparte pongo la máquina a funcionar. O sea que en mi caso sería como lo más importante es el resultado final y cómo cómo genera la huella de la máquina, ¿cierto? Sí, yo creo yo creo que en tu caso es interesante la imagen final como, como el resultado de lo que queda, sí, la imagen de de la regla después de trazar, es decir, la superficie ya con los trazos horizontales o verticales que se han realizado. Y ojalá, por lo que te digo, por eso es tan interesante si fuera otra superficie, otra escala para disponerla allí. Quizás también podrían ser que la regla misma esté cerca de esa imagen, ¿no? Como los materiales, la regla con los rastros de pintura. Bueno, eso, sí, yo evaluaría esa opción de la imagen. Pero es una recomendación, puede que tú también estos días digas como, bueno, más bien podrías producir un muy buen video mío realizando la imagen y darle cierto carácter, como ralentizarlo o mostrarte a ti en un time lapse como haciendo toda esa imagen de muchas horas. Puede haber también algo que sea poderoso, que tú consideres es poderoso de eso. Listo. Ah, por cierto, profe, bueno, esto no sería para mí, sino una compañera que me ha estado preguntando. La máquina que ella seleccionó fue como una silla de rodachines, pero ella no entiende muy bien cómo el proceso de, de expandir la imagen, por decirlo así. Entonces, pues queda como un manchón porque todas las ruedas, pues hay algunas que no funcionan muy bien, entonces queda como una mancha. En este caso, para ella sería mejor el proceso de cómo la máquina funciona como un video o más bien el resultado final. Sí, yo creo que en algunos casos, o en muchos de los casos, vale la pena es como intentar grabar muy bien el proceso y luego juzgar qué es lo que está quedando, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que en el caso de ella, creo que se llama Luisa, eh, lo mejor sería hacer un muy buen registro y mostrarlo. Porque para la fase 4 yo le había recomendado como aumentar la escala, no he podido revisar su trabajo. Le había recomendado aumentar la escala de un proceso que estaba haciendo con arcilla y también, pues sí, es rodarla, girar, mover, como ver qué pasaba como en términos de la huella sobre el piso. Entonces, sí, definitivamente quedan unos manchones que no se comprende el trazado y que es difícil como dar cuenta, por ejemplo, en tu imagen es fácil dar cuenta del proceso, ¿sí? O sea, es evidente la elaboración de las líneas, pero yo siento que en la de ella, esa superposición de trazados al final se vuelve, es como tú dices, una mancha homogénea que no nos deja ver mucho más y, y entonces sería mejor es ver el proceso. Entonces, sí, sí, como si ojalá estés viendo la grabación, Luisa, pues en efecto puede que sea mejor el registro y la recomendación sería hacer un muy buen registro, como varias cámaras, una persona que te ayude haciendo fotos mientras tú vas dibujando y otra cámara fija que esté grabando. Y así al final se puede construir un buen video y ponerlo en el espacio de alguna manera. Ok. Ujú. Listo, pues no sé si tienes alguna otra pregunta, como que la idea de esta web era comentar esas diapositivas, pero entrar en casos puntuales, pero ya habiendo solucionado el tuyo, yo creo que podemos cerrar o dejar hasta ahí. Ujú. Igualmente, si me surge alguna duda en cuanto al proceso, le escribo por ti. Listo, sí, sí, yo voy a estar, digamos, pendiente, intentando estos días como también darle más celeridad a esas respuestas, pues entendiendo que ya nos queda muy poco del curso, ¿vale? Bueno, Heidi, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar, por asistir. Y yo creo que pues esto sirve como conclusión también o explicación de esta fase 5
que como ven el curso se fue complejizando de a pocos. Y bueno, entonces, buena tarde, que estén muy bien, que estés muy bien, Heidi, quedo pendiente de ustedes entonces por el tips, ¿vale? Chao, Gracias, profe. Es una bonita tarde. chao, Iván.